Dios los bendiga a todos. Hoy quiero compartir un testimonio extraordinario de nuestro hermano que se enfrentó cara a cara con lo inimaginable, una experiencia al borde de la vida y la muerte. Habla de un encuentro extraordinario con nada menos que la propia reina Isabel II. En su relato, describe una conversación extensa con ella, donde ella le reveló verdades íntimas y secretos sobre su vida y su reinado. Para entender realmente lo que sucedió, supongo que debería comenzar con la noche en que estuve cerca de la muerte en una cama de hospital. Pero eso solo contaría una parte de la historia y dejaría de lado la razón más profunda de mi hospitalización en primer lugar. Mi nombre es Mark Hastings. Tengo 54 años y, como muchos, considero a Ohio mi hogar. Desde que tengo memoria, me ha cautivado la historia británica, en particular la monarquía. Ha sido una obsesión de toda la vida que ha dado forma a gran parte de lo que soy hoy. Lo que comenzó como un interés pasajero durante mis años universitarios, algo que me distraía de la turbulencia de mi propia vida familiar, se convirtió en algo mucho más grande. Con el tiempo, lo que antes era solo un pasatiempo peculiar se convirtió en mi enfoque y pasión profesional. Finalmente, me hice un hueco como historiadora especializada en la vida y el reinado de la reina Isabel II. Escribí libros sobre ella, creé y di cursos universitarios sobre su impacto duradero y viajé por el país dando conferencias. En un momento dado, me encontré bromeando sobre ella como si fuera una pariente lejana y vieja, alguien a quien conocía íntimamente. En cierto modo, la sentía como si fuera parte de mi familia, su presencia constante en la historia era casi como una fuerza guía, que proporcionaba un orden tácito a mi propia vida caótica. Pero en algún momento del camino, mientras mi carrera académica florecía, mi conexión con la fe comenzó a desvanecerse. Me crié en la iglesia, asistía todos los domingos sin falta, pero cuando estaba muy metida en mi investigación y mis conferencias, Dios y yo ya no nos hablábamos exactamente. La religión se convirtió en algo abstracto, casi extraño para mí, una idea que respetaba pero que no podía sentir personalmente. No era que negara la fe, era solo que ya no desempeñaba un papel central en mi vida. Si me hubieran preguntado en aquel entonces cuál era mi propósito, habría señalado mi carrera. La historia era mi estrella guía. Para mí, estudiar las vidas de los gobernantes, las decisiones que dieron forma a las naciones y la forma en que se desarrolló la historia era como estudiar el pulso mismo de la civilización. Sentía que podía explicar el mundo a través de la lente de los acontecimientos históricos sin necesidad de depender de conceptos como la intervención divina o la idea de la salvación. Hace 2 semanas, mi vida dio un giro drástico que, por un tiempo, pareció borrar todo lo que había sabido. Tuve un accidente automovilístico brutal, un choque violento que ni siquiera recuerdo del todo. Lo último que puedo recordar con claridad es dar mi conferencia y luego conducir a casa bajo una lluvia constante, cuando todo se volvió un caos. En un momento, estaba en la carretera, pensando en la noche, y al siguiente, estaba en una espiral de luces, sonido y movimiento. La rampa de salida resbaladiza por la lluvia, la luz roja que parecía pasar demasiado rápido y luego, nada. Más tarde, los médicos me dijeron que mi corazón se había detenido, 2 veces, de camino al hospital. No creían que lo lograría. Mientras yacía allí en esa habitación fría y estéril, rodeada de máquinas que emitían pitidos y del penetrante olor antiséptico, sentí que algo se me escapaba. No era solo la conciencia, era algo mucho más profundo, algo más profundo. Estaba tambaleándome al borde de un abismo, flotando entre 2 mundos, un lugar donde nada parecía real y todo parecía alejarse de mi alcance. En ese extraño estado de suspensión, me quedó dolorosamente claro, todos esos años de conferencias, libros e investigación en los que había volcado mi vida, todo lo que alguna vez pareció tan importante, de repente no importaba. Era como si la estructura misma de mi existencia se hubiera deshecho en ese momento. El peso de mi vida, mi carrera, se sentía vacío y hueco, una verdad que de alguna manera había pasado por alto todos estos años mientras perseguía las historias de reyes, reinas y los legados históricos que dejaron atrás. Siempre había creído que las vidas de esas figuras poderosas, los monarcas,
los gobernantes, encierran algún tipo de secreto, un significado o propósito más profundo que yo podría desvelar. Durante mucho tiempo, pensé que estudiándolos, sumergiéndome en su mundo, entendería algo más grande sobre la vida misma. Buscaba respuestas, una verdad superior que pudiera unir el pasado con el presente. Pero en esos momentos, mientras mi vida se tambaleaba entre lo vivo y lo desconocido, me di cuenta de que nunca había mirado más allá de las páginas. Nunca había buscado realmente algo más grande que la historia. Todos esos años de búsqueda académica, de analizar las vidas de otros, no me habían preparado para la simple pero profunda verdad de que me había estado perdiendo algo mucho más profundo, algo espiritual, todo el tiempo. Los médicos me dijeron más tarde que mi corazón se había parado 2 veces de camino al hospital. Cada vez, sentí que me resbalaba, que caía en una vasta oscuridad, un lugar donde el tiempo no existía y la realidad perdía su control sobre mí. ¿En esos pocos segundos, o fueron minutos u horas? El tiempo ya no parecía importar, sentí que me separaba de todo lo que había conocido, de cada ancla familiar en mi vida, como si me estuviera desvaneciendo lentamente en el vacío. El accidente en sí todavía es un borrón en mi memoria, un destello de faros en la carretera mojada, el chirrido agudo de los neumáticos y luego el golpe desgarrador del impacto. En un momento, simplemente estaba conduciendo a casa después de otra conferencia sobre la reina, otra noche normal, el tipo de rutina en la que nunca pensé 2 veces. Al siguiente, estaba en un charco de mi propia sangre, mi cuerpo destrozado, la conciencia parpadeando como una luz moribunda. Y en medio del dolor, el horror y la confusión, había una sensación aplastante de inutilidad, un sentimiento mucho más pesado que las lesiones físicas que había sufrido. Era una comprensión de que todo lo que alguna vez había considerado querido, todo lo que creía que me definía, se estaba desvaneciendo, perdido en la oscuridad arremolinada de ese momento. Todos esos años de investigación minuciosa, todas las incontables horas que pasé estudiando textos antiguos, analizando documentos y desenredando el intrincado tapiz de la historia real británica, parecieron disolverse ante mis propios ojos, como el polvo que se lleva el viento. Mi trabajo, mi carrera, el legado que había construido para mí misma, de repente, en ese momento, todo parecía tan insignificante, tan pequeño en el gran esquema de las cosas. Lo que alguna vez me había parecido una búsqueda de significado ahora parecía superficial y fugaz. Y peor aún, ese vacío corrosivo, el que siempre había logrado enterrar debajo de mis búsquedas intelectuales, se volvió imposible de ignorar. Se hizo cada vez más fuerte, como un rugido ensordecedor en el silencio de mi alma. Durante mucho tiempo, me había reído de la noción de un propósito divino, encontrando consuelo en los hechos fríos y duros de la historia. Me apoyé en fechas y eventos, en las verdades tangibles del pasado, para darle sentido a la vida y la existencia. Me dije a mí misma que era suficiente, esto era todo lo que necesitaba. No necesitaba a Dios, ni la fe, ni nada intangible. Para mí, lo que no se podía demostrar con evidencia histórica no tenía cabida en mi vida. Pero ahora, allí, suspendido entre la vida y la muerte, el fundamento mismo de esas creencias se resquebrajó y se desmoronó en mis manos. Las preguntas que tan fácilmente había descartado, la fe que había desatendido, volvieron a surgir en mí con una fuerza innegable. Era como si se hubiera roto una presa dentro de mí, liberando un torrente de emociones, dudas y realizaciones que habían estado ocultas durante años. Me sentí expuesta, desnuda ante un vasto vacío que era infinitamente más grande que todo lo que había encontrado en las páginas de mis libros. En ese vacío, no encontré nada de la persona que creía que era. No había logros a los que aferrarme, ningún título que me mantuviera firme, ningún elogio o reconocimiento que me definiera. Todo lo que quedaba era una pregunta, una de la que había pasado toda mi vida huyendo, pero que ahora parecía imposible de evitar. Fue como si pudiera escuchar los ecos de mi infancia, lejanos recuerdos de los domingos que pasaba en la iglesia, retorciéndose en el incómodo banco de la iglesia, tratando de ignorar el peso de las palabras que escuchaba pero que nunca entendía del todo. Y entonces, como una luz penetrante en la oscuridad, un versículo del Evangelio de Mateo vino a mi mente,
¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? En ese momento, esas palabras ya no eran solo escrituras, sino que se convirtieron en un desafío directo a todo lo que había creído, una pregunta que atravesó mi orgullo y arrogancia como una cuchilla. ¿Para qué había servido todo eso? Los elogios, los años de estudio, el respeto que me había ganado en mi campo. ¿Realmente importaba si había perdido algo mucho más valioso en el camino? Por primera vez, sentí el peso de esa pregunta en mis huesos y me sacudió hasta lo más profundo. Casi podía escuchar la voz de ese predicador de hace tantos años, sus palabras resonando en el fondo de mi mente, hablando sobre el pecado y la salvación, sobre cómo una vida sin Cristo era una vida carente de verdadero significado. En ese momento, lo había dejado todo de lado, descartándolo como mera charla religiosa, algo a lo que otras personas podían aferrarse. Era reconfortante, tal vez, para quienes lo necesitaban, pero no para mí. Tenía mis datos, mi historia, mi comprensión del mundo, ¿qué más podía necesitar? Pero ahora, al borde de la muerte, esas palabras adquirieron un peso que nunca imaginé. Se sentía como una piedra pesada que me oprimía el pecho y me asfixiaba con su verdad. La grandeza de todo lo que había estudiado durante mi vida, las ceremonias reales, el ascenso y la caída de los imperios, el esplendor de la historia, de repente me pareció trivial, como una simple representación, una obra sin significado real. Parecía un teatro vacío, sombras parpadeando en la pared de algo mucho más grande que nunca me había atrevido a enfrentar. Todo el mundo que creía conocer, el mundo de reyes y reinas, de naciones y dinastías, ahora me parecía tan pequeño, un mero fragmento de una realidad mucho más grande que no había logrado ver. Allí estaba yo, ya no era un erudito, ya no era el experto del que me enorgullecía ser, sino simplemente un hombre, solo un hombre, de pie al borde del precipicio, frente al Dios que había descuidado durante mucho tiempo y al alma que apenas había reconocido. Fue aterrador, pero también humillante, darme cuenta de lo mucho que me había alejado de las verdades más profundas de la vida. En esos momentos, me sentí completamente expuesta, como si finalmente me estuviera viendo a mí misma como realmente era, sin la armadura del conocimiento o los logros detrás de los cuales esconderme. Y, sin embargo, a medida que me adentraba más en esa vasta y devoradora oscuridad, algo cambió. Al principio fue débil, tan sutil que apenas podía percibirlo, como el parpadeo más leve de una vela en la distancia. No era mucho, tal vez una chispa de esperanza, o una pizca de gracia, pero fue suficiente. Un susurro, suave pero inconfundible, pareció llegarme, no tienes por qué estar perdida. Era una presencia delicada, casi imperceptible, pero estaba allí, ofreciéndome algo que nunca antes había conocido, algo a lo que podía aferrarme, incluso mientras sentía que me deslizaba más hacia lo desconocido. El camino que me había traído a este lugar, al borde de la muerte, parecía estar llegando a su fin. Pero delante de mí, más allá de las sombras, podía sentir el leve movimiento de otro camino que se abría, un camino extraño e incognoscible, lleno de incertidumbre pero que de alguna manera prometía algo más. Era como si la misma oscuridad en la que descendía fuera la puerta de entrada a algo más allá, algo que trascendía todo lo que había estudiado o creído. Y entonces, en medio de ese extraño limbo, se acercó una presencia, tranquila, firme y familiar. Era el doctor Andrews, mi médico. Se veía exactamente como lo recordaba, sus anteojos posados sobre su nariz, su rostro serio pero de alguna manera tocado con una cualidad etérea, como si él mismo perteneciera a algún otro reino. Mark, dijo suavemente, su voz suave y tranquilizadora, has pasado por mucho, ¿no? Asentí lentamente, todavía tambaleándome por el peso de todo lo que acababa de experimentar. La abrumadora sensación de miedo, vacío y confusión permaneció en mi mente. Mi corazón se detuvo 2 veces, murmuré, sintiendo las palabras pesadas al salir de mis labios. Todavía podía sentir el miedo que había sentido en esos momentos, esa sensación de estar perdido en un vacío infinito. Sentí que todo por lo que había trabajado, todo lo que había logrado, carecía por completo de sentido. El doctor Andrews asintió como si hubiera entendido, su mirada firme y empática.
Es fácil perderse en la búsqueda del conocimiento, Mark, dijo, su voz calmada y tranquilizadora, especialmente cuando has dedicado tu vida a estudiar la historia y comprender el pasado. Pero en esa búsqueda, es posible que hayas pasado por alto algo mucho más fundamental, una verdad que siempre ha estado fuera de tu alcance. La necesidad de fe. La necesidad de una conexión con algo más grande que tú. Sus palabras me hirieron profundamente, resonando con el vacío que había sentido durante esos momentos aterradores. Era como si su voz estuviera descorriendo el velo sobre algo que nunca había considerado realmente. Dejé escapar un suspiro tembloroso, incapaz de ocultar la vulnerabilidad que ahora sentía. Pensé que podía encontrar el significado a través de los hechos, a través de las historias de reyes y reinas, admití, mi voz vacilante. A través del ascenso y la caída de los imperios, a través de la comprensión de las vidas de quienes dieron forma a la historia, pero ahora, todo eso se siente tan hueco. Tan vacío. El doctor Andrews no se inmutó, su expresión permaneció serena, su voz firme y tranquilizadora. La fe no consiste en tener todas las respuestas, dijo. Consiste en confiar. Confiar en el plan que Dios tiene para ti. Recuerda lo que dijo Jesús, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Tus logros, Mark, son valiosos. Pero palidecen en comparación con el significado eterno de tu alma. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una pequeña chispa de esperanza, apenas perceptible al principio, comenzó a agitarse en lo más profundo de mi corazón. Era frágil, pero estaba allí. Doctor Andrews, dije en voz baja, con mi voz teñida de sinceridad y anhelo, quiero volver a creer. Quiero encontrar esa conexión con Dios. Quiero abrirme a algo más grande que todos los hechos y las cifras. Su sonrisa, cálida y comprensiva, estaba llena de aliento. Era como si pudiera ver la agitación en mi corazón y supiera exactamente cómo calmarla. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios, Mark. Ábrele tu corazón y Él te guiará a casa. Mientras sus palabras flotaban en el aire, sentí un cambio profundo. La oscuridad que me había envuelto comenzó a retroceder y fue reemplazada por una calidez que era a la vez reconfortante e iluminadora. La niebla de la confusión comenzó a disiparse y me di cuenta de que esta experiencia cercana a la muerte había sido más que un simple roce con el fin. Era una oportunidad de recuperar mi fe, de encontrar la redención más allá de la búsqueda hueca de mis ambiciones terrenales. Las palabras de despedida del doctor Andrews resonaron en mi mente, suaves pero firmes. Confía en él, Mark, y descubrirás una vida llena de significado, una vida mucho más profunda y rica que todo lo que hayas conocido. Y con eso, comenzó a desvanecerse, su presencia se disipó lentamente como la niebla matutina, dejándome de pie en el umbral de algo nuevo. El camino que tenía por delante, antes envuelto en oscuridad, ahora parecía iluminado con posibilidades, no solo de comprender la historia, sino de abrazar una conexión más profunda con Dios, una que pudiera infundir en mi vida un propósito mucho mayor del que jamás había imaginado. Por primera vez, sentí que el viaje apenas comenzaba. Me sentía lista para embarcarme en este nuevo viaje, guiado por la fe y un renovado sentido de propósito. El peso de mi pasado ahora parecía distante e irrelevante, como si no tuviera lugar en la vida que estaba comenzando a abrazar. Pero a medida que me adentraba más en este nuevo reino, me encontré arrastrada a las profundidades de la oscuridad. Era como si hubiera entrado en un lugar donde la desesperación había tomado forma, envolviéndose a mi alrededor como un sudario sofocante. Este lugar, vacío de luz, se sentía opresivo y eterno, resonando con los suaves y tristes susurros de las almas perdidas atrapadas en un limbo sin fin. Sus rostros, pálidos, desgastados y marcados por la desesperanza, decían mucho sin una sola palabra. Parecían anhelar una redención que nunca llegaría, anhelando eternamente la liberación de su angustia. Me dejé llevar entre ellos, ingrávido, como una hoja atrapada en una corriente implacable. Las sombras parecían tirar de mí desde todos los lados, desdibujando las líneas entre el yo y la nada.
Los gritos silenciosos de esas almas resonaban en mi interior, amplificando el dolor hueco que había surgido por primera vez en los momentos de mi experiencia cercana a la muerte. Era un dolor diferente a cualquier otro que hubiera conocido, un vacío profundo y crudo que parecía interminable, como un pozo dentro de mí que nunca podría llenarse. Sentía el peso de mis propios arrepentimientos presionándome, más pesado que la misma oscuridad que envolvía a las almas perdidas que me rodeaban. Cada arrepentimiento, cada oportunidad perdida, cada momento que había desperdiciado buscando elogios o reconocimiento, parecía acumularse dentro de mí, sumándose a la carga de culpa que llevaba. En ese espacio sofocante y sin tiempo, se hizo dolorosamente claro que mi vida, tan consumida por la búsqueda del conocimiento, no había sido más que una distracción. Una distracción de las verdades más profundas que me había negado a reconocer durante tanto tiempo. Los años que pasé persiguiendo hechos, elogios y el fugaz reconocimiento de mis pares me parecían ahora triviales. El vasto tapiz de la historia que había tejido con tanto cuidado, una intrincada red de reyes, reinas, imperios y guerras, de pronto me pareció tan frágil como el polvo esparcido por el viento. Nada de eso me había acercado a la comprensión del verdadero significado de la vida ni me había dado la paz que buscaba. Todo era tan fugaz, tan vacío. Pero justo cuando empezaba a sucumbir al peso aplastante de esa comprensión, ocurrió algo extraordinario. Un sonido, un repique débil y etéreo, rompió el silencio sofocante. Al principio fue casi imperceptible, como una campana distante que tañera en los confines del abismo. El sonido se hizo cada vez más fuerte, latiendo con una energía que parecía vibrar en mi alma. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes, una vibración de vida y esperanza, algo que resonó en lo más profundo de mí y despertó sentimientos que llevaba enterrados mucho tiempo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí un movimiento, algo poderoso y tranquilizador, como si una luz comenzara a atravesar la oscuridad impenetrable. La anticipación se mezcló con una corriente subyacente de miedo cuando sentí una atracción invisible, una fuerza magnética que me atraía hacia la fuente del sonido. Era como si algo monumental, algo que podría cambiarlo todo, estuviera a punto de desarrollarse ante mí. En las sombras opresivas y turbias que se habían tragado todo a su paso, una figura comenzó a materializarse, una figura que parecía desafiar la desolación del espacio que la rodeaba. Una luz suave y sobrenatural emanaba de ella, disipando la penumbra, su forma se destacaba como un faro de realeza y fuerza en medio de la abrumadora desesperación. Mi corazón se aceleró con incredulidad mientras entrecerraba los ojos en la oscuridad, mis sentidos se esforzaban por dar sentido a lo que estaba sucediendo. A medida que la figura se volvía más clara, el reconocimiento me golpeó como un trueno. Era ella, la reina Isabel II. Ella estaba de pie frente a mí, tan majestuosa e imponente como la había visto en innumerables fotografías, su postura erguida e inquebrantable, su presencia tan autoritaria como la monarquía misma. Pero algo en ella allí, algo en este lugar, me resultaba profundamente inquietante. Su figura, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad y grandeza, ahora parecía agobiada por una carga invisible, como si este espacio, este reino de tormento, hubiera reclamado incluso su formidable presencia. Mark Hastings, dijo, su voz resonaba con el eco eterno de la autoridad. Era distante pero familiar, llena de una extraña intimidad que me hacía sentir como si me conociera desde hacía años. La forma en que decía mi nombre, la cadencia de su tono, era como si pudiera ver a través de mí. «Estás en una encrucijada, ¿no?» Me quedé congelada en el lugar, mis pensamientos dando tumbos mientras enfrentaba a la misma mujer que había estudiado y reverenciado durante la mayor parte de mi vida. El peso de su mirada me atravesó. Ya no era solo el historiador que estaba frente a la reina, sino un hombre que se enfrentaba a su propia alma. «Majestad», balbuceé, las palabras salieron de mi boca aturdidamente, no sé qué decir. Nunca imaginé que la vería aquí. En este lugar. Me ofreció una leve sonrisa, una sombra de la calidez que había admirado en sus apariciones públicas. Sin embargo, la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Esos ojos parecían pesados, cargados con años de historias no contadas,
de decisiones tomadas y momentos perdidos. Muchos me buscan en busca de respuestas, de inspiración, comenzó, con su voz suave pero imbuida de una sabiduría casi triste. Pero pocos entienden el verdadero peso de lo que llevé. La corona, la responsabilidad, las expectativas, consumieron mi vida, Mark. Me distrajeron de lo que realmente importa. En la búsqueda del deber, perdí de vista la esencia misma de la existencia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y mientras lo hacían, la comprensión lentamente se fue apoderando de mí. Incluso la reina, esa figura icónica que tantas veces había idealizado, no era inmune al costo de una vida vivida al servicio de un poder mayor. El prestigio, el honor, la riqueza que habían definido su imagen pública habían tenido un costo personal, un precio que pagó en aislamiento, en la erosión de su propia humanidad. En ese momento, de pie frente a ella, comencé a ver la verdad que ella había llegado a comprender: la búsqueda de poder, de estatus, de legado, podía cegarte a las cosas que verdaderamente dan sentido a la vida. E incluso aquellos que parecen intocables, como la reina Isabel, podían encontrarse perdidos en la misma búsqueda que alguna vez creyeron que les daría un propósito. Su admisión me impactó como un rayo, agudo y repentino, cortando la oscuridad que había permanecido en mi corazón durante mucho tiempo. La verdad en sus palabras iluminó las sombras de las que me había estado escondiendo, sombras que había tratado de ignorar durante años. Pero tú eras un símbolo de fuerza y estabilidad, susurré con incredulidad. ¿Cómo alguien como tú pudo perder la fe? La expresión de la reina Isabel se suavizó y hubo un destello de algo en sus ojos, arrepentimiento, tal vez, o tal vez tristeza. Me dejé llevar por las corrientes de mi papel, dijo, su voz ahora teñida de una honestidad profunda y dolorosa. Los rituales, las ceremonias, los deberes interminables, me parecían esenciales, como si definieran quién era yo. Pero, en verdad, solo me alejaron aún más del simple acto de creer. En mi búsqueda por defender la monarquía, descuidé mi propia relación con Dios. Sus palabras tocaron una fibra muy profunda en mí, resonando con una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Sentí el peso de mi propio viaje, mi propio abandono espiritual presionando contra mi pecho. Yo también he estado huyendo de mi fe, admití, las palabras cargadas con la comprensión de lo lejos que me había alejado. Pensé que la historia tenía todas las respuestas, que el conocimiento podía reemplazar a la creencia. Pero ahora, parada aquí, me siento tan perdida. Tan a la deriva. Los ojos de la reina Isabel se encontraron con los míos, su mirada llena de un dolor consciente. El conocimiento sin fe es un paisaje árido, respondió, su voz imbuida del tipo de sabiduría que solo proviene de la experiencia vivida. Alcancé las cimas del poder, Mark. El trono, la corona, el peso de una nación, nada se compara con eso. Pero el vacío en la cima no se parece a nada que pudiera haber imaginado. Pensé que mis logros y mis títulos definían mi valor. Pero al final, solo velaron las necesidades más profundas de mi alma. En esta oscuridad, ahora veo que nunca se trató de la corona o el legado, siempre se trató de la fe. De creer en algo más allá de mí mismo. Mientras hablaba, las sombras que nos rodeaban parecían latir, parpadeando como si ellas también estuvieran respondiendo a la profundidad de sus palabras. Las expresiones torturadas de las almas perdidas cercanas parecieron agudizarse, sus gritos silenciosos más fuertes en medio del silencio. El aire se volvió denso con el peso de la verdad, la comprensión de que, a pesar de la grandeza de su vida, incluso la reina Isabel había pagado un precio por descuidar lo que realmente importa. Su mirada se profundizó y la tristeza en su voz se hizo aún más pronunciada. Mark, empezó de nuevo, con voz firme, pero cargada por la carga de sus propias reflexiones. Te encuentras en una encrucijada. Este es un momento en el que el pasado se encuentra con lo eterno. Tienes la oportunidad de elegir un nuevo camino, un camino que conduce a algo más grande que toda la historia que has estudiado, más grande que cualquier logro que puedas reclamar. Es un camino de fe, un camino que te dará las respuestas que buscas, no en las historias de reyes y reinas, sino en el corazón de Dios.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una convocatoria silenciosa, un llamado a algo más profundo, algo más duradero que todo lo que la historia pudiera ofrecer. Me quedé allí, perdida en la enormidad del momento, dándome cuenta de que ya no se trataba solo de la vida que había vivido o el trabajo que había hecho. Se trataba de encontrar un nuevo camino, una salida de la oscuridad, hacia la luz de la fe y el propósito que la reina Isabel también había buscado en última instancia. Verás, los deberes que tenía como monarca no eran solo responsabilidades, eran cargas pesadas, dijo la reina Isabel, con la voz cargada del peso de los años pasados bajo la corona. Estos deberes a menudo me desviaban del camino que debía seguir. Cada día lucía las joyas de mi cargo, pero debajo de la corona había un corazón que luchaba con la esencia misma de la fe. Escuché, completamente cautivada por la vulnerabilidad de su confesión. Era una faceta de ella que nunca había imaginado, esa faceta profundamente personal de una mujer que siempre había parecido tan serena, tan inmune a las presiones de la vida. Pero aquí, en medio de las sombras y los remordimientos, habló con claridad, desenmascarando las luchas que había soportado. En mis últimos días, la sabiduría del rey Salomón me perseguía, continuó, con la voz suavizada, como si el recuerdo mismo trajera consigo una tristeza silenciosa. Fue el rey más sabio, bendecido con riquezas y conocimientos incomparables. Sin embargo, incluso él se desvió, poniendo su confianza en el poder y la riqueza terrenales en lugar de en Dios. El aire parecía espesarse mientras ella hablaba, cada palabra tenía más peso que la anterior. Su admisión resonó profundamente en mí. La historia de Salomón era una que había recitado incontables veces, un relato de sabiduría y riquezas, pero nunca me había impactado con tanta claridad hasta ahora. Continuó, con la mirada distante, como si estuviera viendo la caída de Salomón desarrollarse en su mente. Construyó grandes templos y acumuló tesoros inconmensurablemente, dijo pensativamente. Pero al hacerlo, perdió de vista la única fuente verdadera de sabiduría. Las mismas cosas que se suponía que honrarían a Dios, su riqueza, su poder, sus logros, se convirtieron en distracciones. Y al final, lo alejaron de su gracia. Salomón, una vez una figura imponente en mis estudios, de repente asumió un papel nuevo y humillante. Su vida ya no era solo un símbolo de sabiduría, sino una historia de advertencia, una que reflejaba mi propio viaje más fielmente de lo que jamás podría haber imaginado. La voz de la reina Isabel se volvió aún más urgente y me miró fijamente como para subrayar la gravedad de sus siguientes palabras. Su viaje sirve como advertencia, Mark, dijo, con los ojos llenos de una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Me enredé tanto en los deberes de la corona, en mantener la imagen de fuerza y estabilidad, que yo también descuidé mi relación con el Todopoderoso. Pensé que mi posición, mi papel, podría otorgarme un propósito. Pero descubrí que solo velaba el anhelo de mi alma. Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de mí, reverberando en las cámaras de mi propio corazón. Yo también había buscado significado en el conocimiento, en los logros, en el mundo de los hechos y las cifras. Sin embargo, allí, ante mí, una reina que había pasado su vida en pos de su deber y de su legado, me estaba revelando que todo el poder, el prestigio y los logros del mundo jamás podrían llenar el vacío que había en mi interior. Hay versículos en Proverbios, continuó, con la voz teñida de pesar y una claridad recién descubierta, que ahora resuenan profundamente en mí, versículos que había pasado por alto en mi búsqueda de la aclamación mundana. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mientras pronunciaba estas palabras, la verdad de las mismas atravesó la estructura de mi escepticismo, cortando la armadura que había construido alrededor de mis creencias a lo largo de los años. Allí estaba una reina, humilde, reflexiva y profundamente consciente de sus propias deficiencias, que me invitaba a redescubrir la misma fe que había dejado de lado. Fue como si su confesión, su sabiduría, fuera un espejo de mi propia vida, una vida construida sobre el conocimiento pero carente de las verdades más profundas y eternas que ella había llegado a comprender en sus últimos días.
Sentí el peso de sus palabras presionándome, instándome a mirar más allá de la superficie de mi propia existencia y enfrentar el propósito mayor que se escondía debajo. Era un desafío, una invitación a reconectarme con algo que había olvidado hacía mucho tiempo, la importancia de la fe, la confianza y la entrega a un poder superior. Mark, dijo la reina Isabel, con una voz que transmitía una profunda sabiduría, hay algo fugaz en los logros terrenales. Brillan como el sol, pero con la misma rapidez se desvanecen en la oscuridad. En Eclesiastés, aprendemos que, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Viví en los salones del poder, rodeada de los adornos de la riqueza y la influencia, pero fue en la quietud de mi propio corazón donde encontré el mayor vacío. Mis logros, todos ellos mi corona, mi posición, mi legado, palidecieron ante la verdad eterna del amor de Dios. Una ola de comprensión me invadió, como si el aire mismo hubiera cambiado con sus palabras. Ella habló con tanta claridad, su confesión atravesó la niebla de mis propias luchas y temores. Durante mucho tiempo, había buscado conocimiento, elogios y reconocimiento, pensando que le darían sentido a mi vida. Pero al hacerlo, había perdido de vista la base misma de mi ser, el núcleo de lo que fui creada para ser. Sus palabras se demoraron y me di cuenta de la verdad que había en ellas. Tus logros no son en vano, Mark, continuó, su voz ganando fuerza, casi como si estuviera impartiendo una verdad divina que le había sido revelada demasiado tarde. Pero deberían llevarte de regreso a Dios, no alejarte de Él. El camino a la vida eterna se construye sobre la fe, no sobre la mera comprensión. Mientras hablaba, las sombras que nos rodeaban parecían bailar, parpadear y cambiar como si estuvieran vivas, reflejando la agitación interior y la tranquila iluminación que sentía. Los ecos de sus luchas se mezclaban a la perfección con las revelaciones de mi propia alma. En ese momento, comprendí lo que me había faltado todo el tiempo, la fe y el amor de Dios eran los verdaderos cimientos de la vida, no la búsqueda del conocimiento o el éxito mundano. Podía sentir que la esperanza volvía a encenderse dentro de mí, una pequeña llama constante que se hacía más fuerte con cada palabra que decía. Esta esperanza no era solo un deseo fugaz o un sentimiento momentáneo, estaba entrelazada con la fe, llamándome a abrir mi corazón al amor de Cristo una vez más. Era un desafío, pero también una invitación, una oportunidad de regresar a lo que había abandonado. Incluso en las profundidades de la desesperación, dijo la reina Isabel suavemente, su voz era un bálsamo para mi alma, incluso cuando parece que el mundo te ha olvidado, Dios está siempre presente. Él nunca te abandonará. Él te guiará a casa. Mientras hablaba, la oscuridad que nos rodeaba parecía desvanecerse ligeramente, como si sus palabras fueran luz en sí mismas, brillando en las profundidades de mi alma. Sentí que la pesadez que se había aferrado a mí durante años comenzaba a levantarse, como si se hubiera descorrido un velo que revelaba la verdad que había negado durante mucho tiempo. La experiencia cercana a la muerte no había sido solo un roce con el olvido, había sido una invitación divina, un momento sagrado destinado a llevarme de regreso a la fe que había perdido. Era un llamado a regresar al amor de Cristo, a abrazar la verdad eterna que trasciende todo entendimiento terrenal. En la tranquilidad que siguió, supe que este no era el final de mi viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que la fe, no los hechos, me guiaría. Un viaje en el que la búsqueda del conocimiento se equilibraría con la búsqueda de una conexión más profunda y significativa con lo divino. Y en ese momento, estaba lista. Confía en él, Mark, me instó con su voz tierna y resuelta, un suave pero poderoso recordatorio del amor que me esperaba. Deja que la sabiduría eterna de los siglos guíe cada uno de tus pasos, y recuerda, nunca es demasiado tarde para abrazar la verdad que Dios ha puesto ante ti. Cuando sus palabras se asentaron, sentí que una convicción inquebrantable me invadía, una fuerza que parecía conmover lo más profundo de mi alma. La reina, encarnación de la historia y el poder, me había abierto su corazón y me había revelado que nuestro verdadero legado no se encuentra en los elogios que recibimos ni en los honores que recibimos, sino en la fe inquebrantable que llevamos dentro. Con esa comprensión, surgió una nueva claridad y me sentí lista para dar el primer paso en un nuevo capítulo de mi vida,
uno que estuviera anclado en el propósito y arraigado en el amor eterno de Dios. Desperté en el frío y estéril espacio de una habitación de hospital, con el penetrante aroma del antiséptico atravesando el aire como un duro recordatorio de mi frágil mortalidad. El pitido rítmico de las máquinas resonaba a mi alrededor, como el lejano zumbido de un corazón que todavía latía. El peso de mi experiencia cercana a la muerte comenzó a instalarse, mezclándose con las inquietantes reverberaciones de la voz de la reina Isabel II. Sus palabras permanecieron en mi mente, resonando con un poder que no podía ignorar, un recordatorio de las verdades que había descuidado durante mucho tiempo. En ese momento, una profunda sensación de alivio me inundó, como si la pesada carga que había llevado finalmente se estuviera levantando, ofreciéndome una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir verdaderamente. En la quietud de esa habitación de hospital, el recuerdo de sus sombrías reflexiones flotaba en el aire, una presencia silenciosa que parecía llenar el espacio. Ella había confesado cómo sus deberes reales la habían alejado gradualmente de Dios, como la sabiduría del rey Salomón la había perseguido incluso cuando estaba sentada en la cima del poder. Sus palabras, humildes y honestas, despertaron algo muy profundo en mí, un anhelo de algo más, algo real y duradero. El marcado contraste entre su grandeza y su vulnerabilidad desató en mí una poderosa comprensión que no podía negar. Acostada allí, extendí la mano hacia la Biblia que descansaba sobre la mesilla de noche, sus páginas desgastadas me llamaban. La textura familiar del papel se sentía como un viejo amigo, esperando pacientemente a que regresara. Empecé a leer, dejando que las palabras me inundaran, calmando la agitación en mi corazón como un bálsamo curativo. Los pasajes de Proverbios y Eclesiastés parecían saltar de las páginas, su sabiduría eterna resonaba profundamente en el silencio de mi alma. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, me susurré a mí misma, la verdad de esas palabras se hundió en mis huesos. Las ambiciones que había pasado gran parte de mi vida persiguiendo, riqueza, reconocimiento, éxito, ahora se sentían huecas, vacías, en comparación con la paz y la plenitud que solo la fe podía ofrecer. Los días se fueron convirtiendo en semanas y, a medida que mi cuerpo se recuperaba, también lo hacía mi espíritu. Lo que comenzó como una simple recuperación de una enfermedad pronto se transformó en algo mucho más profundo. No solo me estaba curando, estaba renaciendo. Con cada día que pasaba, me sentía más atraída por las enseñanzas de Jesús, su amor y su gracia ilimitada llenaban gradualmente los vacíos de mi corazón que antes parecían imposibles de llenar. Empecé a darme cuenta de que este despertar era un regalo divino, una oportunidad para redefinir mi vida. Era una oportunidad para alinear mis pensamientos, mis acciones y mis decisiones con las nuevas creencias que ahora anclaban mi alma. Sentí un deseo abrumador de compartir este viaje transformador con otras personas, de ofrecer mi voz como un faro de esperanza para quienes, como yo, luchaban con la duda y el miedo. Empecé a hablar abiertamente sobre mi encuentro con la reina, contando cómo sus palabras de sabiduría me habían sacudido hasta lo más profundo y me habían desafiado a enfrentar las decisiones que había tomado en mi vida. Compartí con ellos el impacto de sus reflexiones y cómo me habían obligado a examinar no solo mi pasado sino también mi futuro. Me uní a reuniones comunitarias y participé activamente en los servicios de la Iglesia, donde compartí abiertamente mi testimonio e insté a otros a buscar una relación personal con Dios, tal como yo lo había hecho. En la tranquila intimidad de los grupos de estudio bíblico, asumí el papel de guiar a otros a través de las Escrituras, compartiendo historias de fe, redención y el poder de la gracia. Dejé en claro que la verdadera salvación no se encuentra solo en el conocimiento, sino en la humildad de un corazón abierto a recibir la gracia divina de Dios. Mientras hablaba, vi algo increíble desplegarse en los ojos de quienes me rodeaban, una chispa de curiosidad, un destello de esperanza. Era como si mis palabras encendieran un fuego en su interior, ofreciéndoles la posibilidad de una vida llena de propósito y significado. Cada historia compartida, cada momento de aliento, era un paso hacia la sanación, para mí y para ellos. Con cada día que pasaba, me transformaba en un testimonio viviente de redención. Abracé la sencillez de la fe, comprendiendo por fin que no se trataba de títulos ni logros personales, sino de amor,
compasión y las conexiones profundas e inquebrantables que construimos entre nosotros y con Dios. Servir a los demás se convirtió en mi mayor alegría, y encontré paz al saber que era parte de algo mucho más grande que yo. Este nuevo camino, que recorrí con reverencia y humildad, fue iluminado por las profundas percepciones de la reina y por mi propio despertar espiritual. Fue un viaje que me acercó a la vida que siempre había estado destinada a vivir, una vida anclada en la fe, la humildad y la creencia inquebrantable en el amor divino.